Como lo dice el título del video, hoy vamos a estar hablando acerca del bruxismo y qué podemos hacer para solucionar este dolor que nos aqueja y para evitar el desgaste de los dientes. El video de hoy va a estar dividido en dos partes. Vamos a hablar inicialmente de todo lo que tiene que ver con el bruxismo, definiciones, causas y terapia. Y en una segunda parte voy a tener a una invitada que nos va a contar cuál ha sido su experiencia con el bruxismo y qué terapias coadyuvantes ha manejado para tratar el bruxismo. Comencemos este video contándoles que estoy en un nuevo escenario, ya que estoy pasando unos días de vacaciones y van a escuchar el ruido de los animalitos, el ruido de la naturaleza. Así que cerrando este paréntesis, comencemos ahora sí con las definiciones. El bruxismo es una parafunción, es una actividad no funcional que la desarrollamos de forma inconsciente. Puede ser en el día o puede ser en la noche. Esto nos trae además dolores musculares y dolores de cabeza. Es un movimiento en el que rechinamos los dientes, los apretamos al punto de desgastarlos. Incluso hay pacientes que llegan a fracturar los dientes. Si se produce una fractura y esta fractura es vertical, perdemos completamente el diente. Hay que sacarlo, hay que extraerlo y hacer un implante en reemplazo de ese diente. Los odontólogos lo identificamos rápidamente porque vemos unas facetas de desgaste, vemos los dientes más planos, ya pierden su anatomía, que la anatomía normal de los dientes es con montañitas, con cúspides que suben y bajan, valles y montañas. Si vemos que eso está completamente plano es porque tienes unas facetas de desgaste y lo identificamos de inmediato. Tú lo puedes identificar porque comienzas a presentar dolor en los cachetes, en todos los músculos de los cachetes, el cuello y dolores de cabeza cada vez que te levantas. En el consultorio inmediatamente lo tratamos con una placa de relajación, placa miorelajante o placa para el bruxismo. Esta placa se utiliza para dormir. Tiene un plano en el que se apoyan los dientes y sobre él podemos hacer todos estos movimientos evitando que se nos desgasten los dientes. Se va a desgastar la placa, pero no se van a desgastar los dientes y no se van a quebrar. Esta placa le hacemos controles en el consultorio al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, para ir evaluando el desgaste y poderla ajustar nuevamente a tu mordida. Hay pacientes que bruxan tanto que llegan a hacer una zanja en la placa. Hay que desgastar y volver a aplanar ese hueco que se le hizo a la placa para que la placa vuelva a funcionar. ¿Qué puedes hacer tú en la casa? Bueno, tenemos 5 alternativas. La primera de ellas es hacerlo consciente. Si ya alguien te dijo que estás bruxando, que te escuchó rechinar los dientes en la noche, ya te identificaron el problema de que estés presentando dolores de cabeza, dolores en los músculos. Entonces hay que hacerlo consciente. Si en el transcurso del día te das cuenta que estás apretando, inmediatamente abrir la boca, soltar, hacer ejercicios de abrir y cerrar. Ese es el primer paso, darte cuenta que tienes un problema. El segundo paso es comer comidas no tan grandes, no tan delgadas, en un tamaño moderado, partido todo con cuchillo y tenedor. No puedes pegarle el mordisco a la mazorca, pegar el mordisco a la hamburguesa porque se van a ver forzados los músculos y la apertura que estás haciendo. Entonces todos los trozos de comida tienen que ser de tamaño normal. Tampoco puedes comer comidas demasiado delgadas como las lechugas porque los dientes tienen un contacto más cercano y más fino. Como tercer punto tenemos el azúcar. Evitarlo en su totalidad o disminuir su consumo. El azúcar hace que se aumenten diferentes enzimas dentro de nuestro cuerpo y hace que estos movimientos se produzcan con mayor frecuencia. Como cuarto punto, podemos crear una rutina de sueño. Estas rutinas de sueño
hacen que nuestros niveles de energía disminuyan. Entonces, lo primero que puedes hacer es hacer ejercicio para descargar toda la energía en el ejercicio y después bañarte, bajar el nivel de las luces, puedes hacer yoga para dormir, puedes colocar aromaterapia. Dentro de la rutina de sueño también puedes eliminar todas las películas, videos, videojuegos, noticias que sean violentas. Todo esto genera que el cerebro siga cargándose de toda esta información y te produzcan pesadillas. Todo esto hace que se genere cada vez más y más bruxismo. Como quinto punto tenemos los ejercicios. Podemos hacer ejercicios de digitopuntura. La digitopuntura es lo mismo que la acupuntura, pero sin agujas. Se hace con la yema de los dedos y se hace masajes en ciertos puntos de presión. También podemos hacer ejercicios de estiramiento de los músculos del cuello y de la cabeza. Todos estos ejercicios nos ayudan a relajarnos y con ellos podemos mejorar esta parafunción que se llama bruxismo. Este video va a estar dividido en dos partes, así que en el segundo video vamos a ver toda una serie de ejercicios con una invitada especial que voy a tener. Debemos tener en cuenta que los ejercicios de digitopuntura no los pueden realizar las mujeres embarazadas, ya que es contraproducente. Así que si estás embarazada, evita hacer estos ejercicios. Puedes hacer los ejercicios de estiramiento de la cabeza. Dentro de las causas del bruxismo encontramos el estrés, la depresión, la ansiedad, los trastornos psiquiátricos y neurológicos. También contamos con factores genéticos y el tabaquismo también es uno de los desencadenantes. Encontramos también los desórdenes del sueño y factores psicológicos, sociales y familiares. También hemos escuchado muchas veces que si nos hacemos ortodoncia, el bruxismo va a parar, pero no es cierto. Muchos de los pacientes, después de varios meses de tener la ortodoncia, comienzan a presentar bruxismo. Terminada la ortodoncia, hay que colocar la placa de relajación. Durante el tratamiento de ortodoncia no podemos colocar placa de relajación y por eso a todos mis pacientes les recomiendo una serie de ejercicios y de técnicas para ir acostumbrándose a dormir mejor y poder descargar toda esta energía que se acumula durante el día. Por acá te voy a estar dejando uno de mis videos acerca de las etapas que tiene la ortodoncia. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y no olvides seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao, nos vemos.